Bueno, pues buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de conferencias que estamos organizando dentro del marco del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Apizaco. En esta ocasión vamos a escuchar la conferencia que nos dará el doctor Rodolfo Eleazar Pérez Loaiza, que es la transformación digital en las cadenas de suministro hacia la logística 4.0 y la sostenibilidad. Me voy a permitir leer rápidamente el CBU del doctor Rodolfo. El doctor Rodolfo tiene un doctorado en logística y dirección de la cadena de suministro por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene maestría en ciencias computacionales, egresado de aquí de nuestro Tecnológico de Apizaco. Es ingeniero industrial, igualmente egresado de aquí del Tecnológico de Apizaco. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores con nivel 1. Es también profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de aquí del Tecnológico de Apizaco. Es profesor perteneciente a la División de Estudios de Posgrado de Investigación de aquí del Tecnológico, y así como también es docente de la maestría en Sistemas Computacionales y del doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Como perfil académico, me permito mencionar que tiene experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de técnicas de optimización, metaheurísticas e investigación de operaciones, así como de inteligencia computacional y analítica de datos, para la generación de soluciones y toma de decisiones a problemas complejos de sistemas de producción, de servicios y de logística, incorporando a su vez aspectos de sustentabilidad en el ámbito social, económico y ambiental. Sus áreas de interés es optimización inteligente de procesos productivos, de servicios y logísticos, así como también ha trabajado mucho en todo lo relacionado con lo que es la inteligencia computacional y la simulación inteligente. Les pido por favor que le demos un aplauso al doctor Rodolfo. Les dejo con gracias. Sí. Bueno, gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta pequeña plática. Vamos a hablar un poco, quiero platicar algo de lo que realizamos, de lo que desarrollamos aquí en el instituto y a lo que nos hemos dedicado en parte de nuestra vida como académicos y como investigadores, ¿sí? Como lo mencionó la doctora, mi formación es de la parte industrial, por lo tanto mi enfoque es más hacia lo que es el área de procesos, mejorar ese tipo de procesos y de qué manera. Es precisamente lo que hemos desarrollado hasta hoy en día. Buscar esa manera que sea más fácil, sea práctica, sea eficiente, menos costosa y sobre todo que sea beneficioso para todos los que están involucrados, ¿no? Entonces, por eso nombré esta plática, parte de lo que es la transformación digital en las cadenas de suministro, hablarles un poco de las tendencias de hoy en día que hay en la parte de logística y cadenas de suministro. Está muy enfocado a la parte industrial, si lo quieren ver así de ese modo, pero también lo que es, hablando logística y cadenas, lo podemos enfocar también en la parte social o a la parte de servicios, ¿sí? Entonces, comenzamos en esta parte. Primeramente, quiero comentar que hablando de cadenas de suministro, hablando de logística y hablando de la parte precisamente de cómo mejorar la eficiencia de los recursos, nos enfocamos mucho a lo que es la toma de decisiones, ¿sí? Una parte importante dentro de este campo y lo que deslumbra mucho es la toma de decisiones. Muchas veces se presentan problemas, no sabemos cómo resolverlos, se crean técnicas, se crean algunas prácticas, la misma experiencia de la gente, pero el punto es básicamente tomar la mejor decisión para que todo salga satisfactoriamente. Entonces, el enfoque total es básicamente la toma de decisiones. Y hablando en la cadena de suministros y en logística, pues involucramos bastantes aspectos. Ahí, como podemos ver en la filmina,
hablando de cadenas de suministro, nos enfocamos a lo que es la parte cómo distribuir, cuáles son nuestros minoristas, cuál es nuestro producto, qué recursos son los que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a manufacturar, cómo, en qué momento, las entregas, proveedores, procedimientos, administración, clientes, logística, inventario, redes, sistemas, mercados. Son muchas variables que tenemos que controlar, ¿sí? Existen y trabajamos precisamente algunos modelos matemáticos que buscamos contemplar todas estas variables en un solo modelo, para que al final me genere un resultado que contemple o satisfaga todo este tipo de restricciones que presentan estas variables. Por lo tanto, eso me ayuda a mí a tomar decisiones, ¿sí? Y bien, hablando un poco de la evolución de la logística, es una tendencia, así como lo que es Industria 4.0, que logística nace precisamente de lo que es la industria. La Industria 4.0 es la parte donde transformamos lo que es la materia prima en un producto. La siguiente etapa es ahora cómo lo distribuimos, cómo lo hacemos llegar directamente a todos nuestros clientes. De ahí nace precisamente entonces ahora lo que es Logística 4.0. Su evolución que ha tenido desde lo que es Logística 1, hablamos de productos, de procesos, en este caso manuales, todos los documentos en papel. No sé si ustedes han visto, bueno, ustedes a lo mejor ya no, pero tal vez parte de sus papás o conocidos mayores, como antes llevábamos todo el control en lo que es en papel, manejábamos libros, manejábamos bitácoras y todo en papel, ¿no? Llega la tecnología, comenzamos a utilizar computadoras, comenzamos a utilizar algunos dispositivos que nos ayudan básicamente a controlar de forma más rápida y lo que se busca eficiente de los recursos, comenzamos a introducir parte de lo que es la tecnología. En la logística 2.0 pues entran las primeras automatizaciones, entran precisamente programas o algoritmos que nos ayudan básicamente a cómo distribuir precisamente todo ese tipo de mercancía. Viene logística 3.0 e integramos lo que son sistemas y comercio electrónico. Hoy está muy en auge toda esa parte, ustedes ya lo manejan, lo conocen, todo lo que son las ventas por internet, hablando de estas empresas grandes, cómo han venido desarrollando de tal manera que cuando yo hago un pedido, prácticamente al siguiente día está en su casa, ¿sí? Anteriormente sus inicios tardaban 2-3 días, se perdían las mercancías, no llegaban a tiempo, el reclamo, el enojo de los clientes, pero precisamente con la introducción de todo lo que es el comercio electrónico, da un auge, un brinco a lo que es logística 3. Y bueno, entramos a lo que es logística 4.0, que básicamente es lo que manejamos hoy en día, las tecnologías inteligentes, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la tecnología automática y la tecnología inteligente? La automática, como lo saben, es simplemente procesos repetitivos que lo hace de manera continua, pero no toman decisiones. La idea con la tecnología inteligente es que ahora, aparte de que sea automático, este pueda tomar decisiones por sí solo. Es decir, si yo en una ruta veo, por ejemplo, que está marcada de un origen a un destino y veo, por ejemplo, que hay un bloqueo, hay una fuerte lluvia, etcétera, cualquier obstáculo. La forma inteligente es buscar otra ruta, otro camino, desviarse para llegar al punto destino y no quedarse ahí parado. ¿Sí me explicó? Entonces, de esta manera, buscamos que las tecnologías hoy en día inteligentes las podamos aprovechar para dar beneficio a todo este tipo de reparto. Digamos, hablando en forma general de lo que es la logística y en forma general lo que son las cadenas de suministro. Tal vez hablo de logística y hablo de cadenas de suministro, dirán a lo mejor qué es una y qué es otra. Cadenas de suministro es, como su nombre lo dice, diferentes cadenas, eslabones, que forman todo el proceso desde que son proveedor, materia prima, pasa a lo que son plantas, pasa a lo que son distribuidores, pasa a lo que son minoristas, hasta llegar al cliente final. Entonces, la idea de las empresas es controlar toda esa cadena como si fuera uno solo.
¿Es complicado? Sí, porque hablamos de información en todas esas etapas. Y esa información, si no transcurre, no fluye adecuadamente, por eso ocurren los problemas que incluso pues, vemos también en la vida cotidiana, ¿no? Y logística también se enfoca precisamente a estudiar y buscar la mejor eficiencia en ese tipo de procesos. Normalmente algunos autores lo manejan la diferencia en que imagínense que las cadenas de suministro es como si fuera el hardware de una computadora y la logística es el software. Entonces la logística va a ser el cómo lo voy a hacer. La cadena de suministro es la estructura de cómo está formada mi red. Y la logística me va a ayudar a resolver cómo voy a mover precisamente los materiales dentro de esa cadena. Logística como tal, su nombre es mover, es un movimiento, llevar elementos de un punto de origen a un punto destino, ¿sí? En forma general. Y bien, pues hablando ya de logística 4.0, como viene lo que es industria 4.0, ya lo que han escuchado, todas esas tendencias que se están manejando hoy en día, en logística 4.0 pues podemos mencionar tal vez tres principales. Lo que es Internet de las Cosas, lo que es inteligencia artificial y lo que es el seguimiento en tiempo real, prácticamente en forma dinámica, ¿sí? ¿Por qué? Si yo realizo un planteamiento de un estudio donde quiera yo hacer la repartición de ciertos elementos, lo voy a hacer de forma determinística, pero ese modelo que yo haga tal vez de aquí a mañana y hablando 2 días ya no funciona. ¿Por qué? El mundo es tan cambiante hoy en día que tenemos que hacer modelos, crear modelos que se adecúen a la situación real, ¿sí? Entonces, de esa manera buscamos también trabajar un poco la parte dinámica. De esta manera adecuarnos a la situación real, ¿sí? ¿Y eso por qué? En la vida diaria, cuando nosotros les platico parte, a lo mejor en la industria, hacemos la planeación de todo lo que se va a producir, todo lo que se va a realizar, ¿sí? Ya tenemos todo ordenado, todo programado, cuánta gente requerimos, materiales, horarios, etcétera. Pero de momento, a mitad de semana, el cliente nos habla, y no solamente uno, tal vez 2. Oye, ¿sabes qué? El pedido que te hice, no requiero esa cantidad, requiero el doble. La pregunta es del cliente, ¿me lo puede surtir? La empresa, ¿qué tiene que contestar? ¿Sí o no? Según la situación que tenga, ¿no? Puede decir sí, no, pues es venta, pero ¿involucra qué? Más tiempo, más recursos, cansancio de la gente, más calidad, y eso impacta al final. ¿Valió la pena decir que sí? Ahí es donde entran precisamente la creación de sistemas inteligentes que me ayuden a tomar la decisión, que me diga, ¿sabes qué? Este producto, te está pidiendo el cliente este producto más, ¿sabes qué? Con las condiciones que tenemos, sí puedes, adelante. Pero es una respuesta sí, porque el cliente dice, dime si sí o si no busco a alguien más. Entonces, como empresa tienes que buscar una solución rápida, ¿sí? Eso se los platico porque es una experiencia propia, cuando estuve en la industria, donde pasan esas cosas reales. De ahí el por qué uno de los primeros trabajos que desarrollamos es precisamente el diseño de un sistema de planeación de manufactura inteligente que me ayude a tomar esa decisión, ¿sí? Para que pueda yo realmente solventar la parte de los costos contra el beneficio de satisfacer al cliente. Y ahora eso, aplicado a lo que es la parte logística, pues imagínense, ¿sí? Tenemos la repartición, ¿sí? Hay que repartir ciertos productos a ciertas locaciones, etcétera. Tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos las distancias, tenemos que crear precisamente algoritmos que nos ayudan a hacer el recorrido más corto, de tal manera que no sea tan caro, ¿sí? Pero igual, pasa lo mismo, a mitad de semana o durante el recorrido,
Tal vez el cliente diga, ¿sabes qué? Necesito más, o necesito menos, o me cancela, o simplemente dice, lo necesito para la siguiente semana, etcétera. ¿Qué haces en ese momento si tú ya tienes contemplado todo lo que ibas a hacer? ¿Sí? Entonces, eso para la empresa son pérdidas de cierta manera. A lo mejor no se ven tangiblemente, pero a la larga se ven. ¿Sí? Entonces, por eso la utilización de Internet de las Cosas. Es básicamente, ustedes lo saben, Internet de las Cosas, conectar dispositivos para leer en tiempo real lo que está pasando en ese momento. ¿Sí? En los vehículos es establecer sistemas de GPS para poder visualizar por dónde están, por dónde van, y de esta manera poder contemplar qué cambios se pueden realizar en su momento para que podamos, de cierta manera, satisfacer en este caso a nuestro cliente. ¿Sí? Existen aplicaciones y la idea es crear más aplicaciones todavía más inteligentes y más dinámicas. ¿Sí? Aplicaciones donde se ve precisamente el vehículo y cómo corren a través de los diferentes caminos y por dónde están. Entonces, eso nos ayuda básicamente a poder optimizar más y hacer más eficientes esas rutas. ¿Por qué? ¿Qué involucramos ahí? Precisamente lo que es tiempo, lo que es cansancio del chofer y sobre todo las restricciones. Restricciones en el punto de vista, hay clientes que de momento dicen, me vas a enviar a tal chofer, sabes que no, yo quiero que me envíe siempre a este chofer, porque tengo confianza en él. Ya entra otra restricción más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacerle en esa parte? Ahí es donde tenemos que buscar precisamente modelos que nos ayuden a tomar decisiones, ¿no? Inteligencia artificial, no se diga, hoy con el estudio y el análisis básicamente de todos los datos que tenemos, podemos ayudar a tomar decisiones. Tal vez hay un cliente que nos haga pedidos más constantemente, entonces podemos incluso destinar un vehículo hacia esa persona únicamente. ¿Sí? Entonces ya se comienzan a ver precisamente estudios donde utilizamos tal vez Machine Learning para poder determinar la toma de decisiones, cómo hacer precisamente los recorridos, ¿no? Y seguimiento en tiempo real, lo que comenté, ¿no? Y bueno, el Internet de las Cosas es monitoreo de flotas en tiempo real, la gestión de los inventarios y el mantenimiento predictivo. En la gestión de los inventarios, cuando hablamos de inventarios, en este apartado hablamos básicamente de que el inventario no podemos tenerlo en el almacén y tampoco en el vehículo. ¿Sí? Si yo quiero, por ejemplo, enviar a 3, 4, 5 destinos una mercancía, ¿cuántos vehículos voy a ocupar? ¿Sí? A lo mejor son distantes, pero los vehículos no van llenos. ¿Por qué? Porque dicen, pues la distancia que recorre es corta, entonces por lo tanto envío un camión para acá y un camión para acá. Eso significa que los camiones no van a ir llenos. Y eso en la parte logística no está bien visto. ¿Sí? Siempre en la parte logística tenemos que buscar que los cargamentos sean consolidados, es decir, que los camiones vayan al tope. ¿Por qué? Porque eso es benéfico, es reducción de costos y movemos más mercancía de la que se había planeado. Entonces, por lo tanto, otra restricción que entra ahí es cómo mantener precisamente todo su inventario de tal manera que se pueda entregar en tiempo y forma. ¿Sí? Mantenimiento predictivo. Cuando hablamos de mantenimiento predictivo, si instalamos sensores en nuestros vehículos, ustedes ya lo están viendo hoy en día, los autos nuevos que salen, detecta, por ejemplo, el recorrido que ha hecho, el desgaste de piezas como balatas, de llantas, mantenimiento, cambio de aceite a los vehículos. Si yo marco exactamente en qué momento se tienen que realizar, esto me ocasiona que pueda yo tener beneficios de que más adelante se pueda descomponer y se quede parado. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo monitorear básicamente los vehículos y de esa manera darles el mantenimiento correspondiente para su buen funcionamiento. ¿Sí? Bien, dentro de lo que es la inteligencia artificial, como mencioné, nos podemos enfocar a lo que es la predicción de la demanda. En esta parte yo puedo predecir con estos algoritmos cuál es la demanda que puede ser a lo mejor para el siguiente año
y yo prepararme a hacer un pre de lo que voy a repartir para el siguiente año, entonces nos podemos hacer uso o ayudar de lo que es la inteligencia artificial. La optimización de rutas. Si yo tengo diferentes puntos donde tengo que entregar qué vehículos voy a ocupar y qué recorrido van a tener cada uno de ellos. No simplemente es mandarlos por mandarlos, sino de esta manera buscar la manera eficiente para que el recorrido sea el menor posible, en menor tiempo y sobre todo los costos que tenemos que reducir, ¿no? Y los chatbots de atención, estos los han escuchado cuando alguien habla o en la computadora, ¿no? Ya el famoso chat, el bot, cuando tenemos algunas preguntas, ¿no? Todo eso es recopilación de información, recopilación de datos que podemos trabajar y nos puede ayudar precisamente para poder obtener mejores resultados. Hablando de otra parte de inteligencia artificial, tenemos el blockchain. El blockchain es un modelo que nace en los 90s, pero que realmente se llega a aplicar hasta el 2006, me parece, 2008, con el uso de las famosas criptomonedas, pero ahora el modelo como tal se está aplicando mucho en lo que es cadena de suministros. Es decir, va a trabajar con la información que conecta todos los eslabones de la cadena de forma privada, por decirlo así, para poder obtener lo que es la trazabilidad del producto. Cuando hablo de trazabilidad del producto es, si yo tengo un producto, yo quiero saber de qué materia prima vino, quién lo elaboró, quién lo construyó, en qué momento, etcétera. Esa es información válida que me ayuda a mí para poder predecir a futuro lo que pueda yo construir, vender o incluso para los proveedores a quién voy a buscar, ¿sí? Entonces, tenemos también ahí la parte de los contratos inteligentes, ya se firman entre proveedor y empresa, que son contratos que son encriptados, hay un acuerdo ahí, pero todo se maneja ya de forma electrónica. ¿Sí? Bien, hablando de la robótica y automatización dentro de los almacenes, hablar de robots colaborativos o los famosos AGVs, que básicamente son vehículos que se mueven dentro de los almacenes, ya no tenemos el factor humano ahí. Es una de las tendencias muy fuertes que está habiendo en los grandes almacenes, sistemas automatizados, drones y vehículos autónomos y almacenes inteligentes, ¿no? Hay una aplicación que están trabajando mucho en el sentido de que con una tableta aplican realidad virtual, van por el almacén y en la pantalla se van visualizando las cajas, bueno, lo que está ahí almacenado, y en tiempo real te va diciendo qué tipo de material es, cuándo llegó, cuándo tiene que salir, qué tiempo está ahí, y en forma rápida el que va visualizando puede tener esa información al instante. Entonces, ¿eso ayuda bastante? Sí, porque de esta manera yo puedo, de cierta manera, predecir qué es lo que voy a vender, qué es lo que tengo que sacar y cuánto es lo que puedo mantener ahí dentro de los almacenes, ¿no? Y bueno, hablando de toda esta parte, hablamos de lo que es inteligencia artificial, implementación y todo ello, ¿no? Pero ¿dónde queda la parte de sostenibilidad? Esta básicamente se enfoca, si yo logro reducir, en este caso, las rutas que van a hacer los vehículos en el almacén, precisamente el montacargas también, ¿cuál es la ruta que debe seguir para poder obtener los productos? Voy a reducir lo que son las emisiones, ¿sí? Trabajos, mucho de esto se han trabajado con la reducción del dióxido de carbono, ¿no? Con ese enfoque. Y hoy en día se trabaja mucho con lo que es la electromovilidad. Sabemos que comienzan a haber autos eléctricos. Bueno, ahora ¿cómo trabajar con autos eléctricos? El auto eléctrico tiene una pila que no dura toda la vida, tiene un cierto número de kilometraje. E incluso ya comenzaron a haber camiones, trailers eléctricos, donde se tiene que precisamente determinar cuál es el recorrido que va a realizar para que posteriormente en qué momento se tenga que recargar otra vez. Entonces tenemos que optimizar, hacer más eficiente ese movimiento de tal manera que no se nos queden los camiones y podamos entregar las mercancías en tiempo y forma, ¿no? Una tendencia que platican mucho de esta parte, esa futuro es que los camiones van a ser prácticamente autónomos. No sé si han visto la película esta de
¿cómo se llama? De Logan. Si han visto, hay una escena donde van en la carretera y pasan trailers, pero totalmente autónomos. Ya ni siquiera tienen la cabina donde va el chofer. Son totalmente autónomos y eléctricos. Entonces, una tendencia es lo que se busca en esa parte. ¿Sí? Bien, análisis de datos, pues ni se diga, es una área totalmente, puedo decir, lo que no se ha explotado totalmente. Es un área donde podemos hacer mucha analítica de datos, pero bastante analítica, desde lo que son los vehículos, clientes, demandas, ofertas, rutas, etcétera, ¿no? La economía circular, pues tecnologías que facilitan la reutilización y el reciclaje de materiales. Tenemos que buscar mucho esa parte. Y el embalaje inteligente, materiales que se busca que sean autodegradables o biodegradables, de tal manera que nos ayuden a proteger los productos, pero a la vez también que no hagan impacto de contaminación en el planeta, ¿no? Desafíos y casos de éxito. Bueno, pues hablando de toda esta parte, como vamos a manejar mucho la parte electrónica de datos, necesitamos también reforzar mucho la parte de ciberseguridad. Hablando de protección de los datos e infraestructuras críticas, ¿sí? Hoy en día, pues sabemos que hay muchos ataques, y hablando, por ejemplo, en el blockchain, pues siempre debe de ir muy encriptado porque son precisamente comunicaciones muy cerradas y muy privadas. La brecha del talento, necesidad de personal cualificado en nuevas tecnologías. Ahí es donde entran ustedes. En esa parte donde se requiere gente capacitada y con talento que ayude a generar precisamente ese tipo de herramientas para dar solución a los problemas que se presentan en esta área, ¿no? Costos de implementación, lo que se busca es que se haga una inversión inicial elevada, pero con un retorno a medio plazo. Cuando hablamos de tecnología, sabemos que no es barata, entonces se hará una buena inversión, sí, pero se busca que sea retornable a medio plazo, ¿no? Algunas empresas que manejan todo este tipo de infraestructuras de tecnología, tenemos Amazon, tenemos Mars, tenemos DHL, por mencionar algunas, ¿no? Amazon podemos ver, hacemos nuestro pedido, vuelvo a repetir, al siguiente día casi el producto está en nuestro hogar. Podemos rastrearlo, ven cómo les llegan correos que ya va a llegar tu producto, va en este estatus, está en esta aduana, o si viene de lejos, etcétera, ¿no? Entonces es controlar toda esa parte, ¿no? Y bueno, hablando de esta parte, me enfoqué mucho en la parte de lo que es empresa, lo que son productos, lo que son materiales, ¿sí? Logística no nos enfoca solamente a esa parte. Hay un área de logística que se llama logística humanitaria. La logística humanitaria va precisamente a atender personas necesitadas que están en conflicto, ¿sí? Y sobre todo las crisis climáticas, ¿sí? Es decir, hay trabajos que están desarrollando para determinar precisamente dónde colocar estos centros de acopio. Si, por ejemplo, hace explosión el Popo, cuáles son las rutas a seguir y dónde podemos colocar un refugio, un centro de acopio para las personas que tengan que desplazarse, ¿sí? Contemplando precisamente de forma geográfica, si yo los llevo hacia el norte, hacia el sur, al este, oeste, pero dónde ubicarlos, dónde colocar esos centros de acopio, esos centros de refugios, albergues, de tal manera que si hay una explosión, una contingencia, no se vean afectados, ¿sí? Se aplican algunos modelos que precisamente me ayudan a determinar, dicen, aquí es el lugar más seguro, ¿sí? Y eso le llamamos logística humanitaria. También cuando repartimos, por ejemplo, los bienes, en este caso despensas para los damnificados, tenemos que garantizar que realmente les llegue a toda la gente. Ustedes han visto que a veces se juntan los víveres, la gente pues con toda gusto otorga o da, en este caso, materiales, víveres, pero a veces no llegan completamente a la gente. ¿Cómo hacerle para que realmente llegue a la gente que lo necesita? Y no se queda solamente en los trailers, que a veces se quedan ahí y se echa todo a perder, ¿sí? Se tienen que generar rutas, se tienen que establecer toda una organización. ¿Cómo se puede hacer?
pues precisamente ahí entra la parte de logística humanitaria, ¿no? Esa es la otra parte, donde trabajamos básicamente con personas, ¿no? Y bueno, hablando también en forma general, estamos hablando de empresas grandes, hablamos de empresas que son muy, con alto índice de, en este caso, de beneficio económico, pero la idea también es apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Hay empresas que son pequeñas, tienen sus pequeños sistemas de reparto, tienen sus pequeños de servicio al cliente. Ustedes lo han visto, hay mucho hoy en día por acá que pides algo por teléfono y te lo llevan a tu casa, ¿sí? La idea es precisamente cómo ayudarlos a ellos, cómo ayudarles para que sean más eficientes y sea menos costoso para ellos. Tal vez ellos no tengan el conocimiento, se les hace fácil nada más decir, pues agarro esta ruta y listo, ¿no? Tengo varios pedidos, voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo. Cuando a lo mejor puede ser un solo recorrido, entregar todo ello, ¿sí? Entonces, la idea también para las pymes es buscar esa optimización de rutas, esa reducción de costos y sobre todo esa trazabilidad mejorada, ¿sí? Porque ellos a su vez, como son pequeños, pero ya tienen proveedores, quienes surten todos los materiales, ¿no? Y bueno, en forma general, para decir entonces cuál es el futuro de las cadenas de suministro, las tendencias que nos marcan hoy en día, sobre todo en esta área de estudio, una de ellas es la hiperautomatización. ¿En qué consiste esa parte? Es la integración total de la inteligencia artificial, de los procesos automáticos y la integración de Machine Learning, ¿sí? Entonces, es una tendencia fuerte que está pregonando mucho en la parte de lo que es cadena de suministros. La siguiente, personalización masiva, productos y entregas adaptados a cada cliente. Esto es, tal vez ustedes no lo vieron, pero antes las industrias producían en masa, producían grandes cantidades y pocos modelos, ¿sí? Pocos productos. Hoy en día con el tiempo eso ha cambiado. Ahora son bastantes modelos y diseños y en cantidades menores. ¿Por qué? Porque la gente quiere diversidad. Y si yo no quiero, por ejemplo, en la ropa vestir lo que la otra persona tiene, quiero algo diferente, ¿sí? Quiero tener algo totalmente que sea acorde a mi gusto, ¿sí? Entonces, toda esa parte lo están recompilando las empresas, de tal manera que las empresas, en este caso, se adaptan a las necesidades del cliente. Es lo que buscan hoy en día toda esa parte. Entonces, ¿cómo hacer la personalización en este caso masiva, ¿no? De tal manera buscar procesos que sean totalmente multiproductos. Las redes descentralizadas, cadenas de suministro más resilientes y flexibles ante cualquier situación, que una cadena sea resiliente, como lo vivimos hoy en día, ¿no? Con lo de esto de las famosos aranceles del país de Estados Unidos, muchas cadenas de suministros están así temblando, pero la forma es que sean resilientes, que se adapten a la situación que se está viviendo. Ahí entra la parte inteligente, cómo hacer precisamente que esas cadenas no caigan, ¿sí? Y por último, lo que es la sostenibilidad total, operaciones neutras en carbono y economía circular. Reducir totalmente el carbono, utilizar otro tipo de energías, como vuelvo a repetir, la electromovilidad, para poder generar beneficios y en esta parte ahorrar o ayudar precisamente a que el planeta no se vea tan afectado, ¿no? En forma muy general. Bueno, y de ahí, bueno, eso es en forma muy general. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Tratamos de ver algo muy general lo que involucra. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, aquí hay dos. En España estaba escuchando. Gracias, buen día. En España en estos últimos días he estado escuchando que están cerrando productores, bueno, comerciantes japoneses y taiwaneses
están cerrando centros comerciales o tiendas de productos, ¿no? Justamente por eso, porque logísticamente ya no les conviene abrir un punto de venta porque las ventas están haciendo en línea. Aparte de productos o la logística, que evidentemente se puede referir a la movilidad de objetos o de cosas, ¿también se está aplicando logística para servicios? ¿O todavía eso está como, digamos, un poco menos investigado respecto a los productos? De hecho, también en logística de servicios se está trabajando mucho, hay mucha investigación en esa parte. Tal vez a lo mejor no lo vemos, pero realmente lo que se busca es, el punto es darle mejor satisfacción al cliente, ¿sí? Ustedes lo ven incluso en pequeños negocios, ¿no? Servicio al cliente, te lo llevamos a tu casa, te ayudamos en esto, etcétera. ¿Por qué? Porque es la forma como captar. Si tú tienes un buen sistema logístico, que es algo que las empresas hoy en día ya le ponen mucho énfasis, puedes hacer competitivo entre todos los demás. Y hablando desde pequeñas hasta grandes empresas, ¿sí? Anteriormente, las empresas dentro de su organigrama, la parte logística siempre la manejaban como un pequeño departamento, chiquito. Como fue evolucionando, como les mencioné, ahora en día ya encargan todo un departamento para lo que es la parte de logística, porque ven que es algo que les beneficia y les da un valor extra, incluso a nivel competitividad. Pero sí se está trabajando mucho en ese aspecto, en el de servicio. Incluso, bueno, les platico, nosotros estamos trabajando en un proyecto donde queremos precisamente dar un servicio a gente vulnerable. ¿A qué me refiero con gente vulnerable? Gente de la tercera edad, gente que está, damas que están embarazadas, alguna incapacidad, etcétera, para llevarlos, en este caso, a los hospitales o clínicas y tomen su cita médica, ¿sí? ¿Por qué? Lo vemos a veces, las personas mayores tienen que recorrer a veces hasta transbordar dos medios de transporte para llegar, en este caso, a la clínica donde tengan que ir. ¿Por qué no ofrecerles un servicio personalizado donde llevarlos desde su casa hasta ese punto? ¿Sí? Y precisamente aplicando toda esta parte, es lo que se está proponiendo, se está trabajando en un proyecto para que se proponga como tal un sistema de ese tipo. ¿Sí? Buen día. Hola. Al principio de la presentación mencionó que hoy en día se utilizan algoritmos de inteligencia artificial para tomar decisiones de acuerdo a la demanda en el mercado, éxitos en almacenes, rutas de transporte y todo eso. Pero ¿qué tan capaces son estos algoritmos de tomar decisiones tomando en cuenta también la economía, digamos, nacional e internacional? Por ejemplo, cuando desafortunadamente estalló la guerra Rusia-Ucrania, yo leí que eso afectaba costos de embarques, de importación, de exportación. Por ejemplo, para un producto que viene del extranjero, pues eso se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, igual la semana pasada leía que hubo un día, me parece que el jueves, que México fue la única divisa en el mundo que no tuvo pérdidas, y al día siguiente ya estaba perdiendo más de lo que había ganado. Entonces, ¿qué tan capaces son estos algoritmos de tomar decisiones tomando en cuenta esta economía nacional e internacional? Es lo que se busca precisamente. Aquí es donde entra incluso la invitación precisamente para trabajar en este tipo de proyectos. Actualmente los investigadores en esta parte, hablo de la parte de investigación de operaciones, buscan precisamente crear esos modelos que ayuden precisamente a contemplar, que sean resilientes ante este tipo de situaciones, que sean adaptativos. Es como le decía yo, el caso de experiencia personal. O sea, tienes ya todo planeado, todo muy bonito, ¿no? Vas a trabajar bien. Y de momento te cambian toda la jugada. ¿Cómo qué haces? ¿No? Como ingeniero industrial dices, pues tienes que tener la capacidad de pensar y actuar. Porque la empresa es muy movida, tienes que actuar rápido. Pero ¿por qué no crear algún sistema, un algoritmo que te ayude a tomar esas decisiones? A nivel país, a nivel nacional, internacional, las grandes empresas tienen sus propios centros de investigación que les ayudan precisamente a tomar este tipo de decisiones.
¿sí? Y vuelvo a repetir, las empresas grandes pues tienen todo ese beneficio, tienen todo ese recurso, pero ¿qué pasa con las pequeñas y las medianas? ¿No? Ahí es donde nosotros y ustedes jóvenes es donde tenemos que entrar para apoyarlas, para que precisamente sean resilientes, sean adaptativas a este tipo de situaciones, ¿no? Cambiar también la forma de pensar. Pero bueno, es trabajo que se tiene que realizar.